La música del restaurante era suave, elegante, casi hipnótica. Las lámparas de cristal colgaban del techo como pequeñas constelaciones, derramando una luz dorada sobre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Era uno de esos lugares donde la élite de la ciudad venía a cenar para sentirse poderosa, para cerrar negocios millonarios o para demostrar que pertenecían a un mundo al que pocos podían entrar. Pero esa noche, en medio de aquel lujo impecable, había una mesa que nadie quería ni siquiera mirar. La mesa del fondo. La mesa del hombre del que todos hablaban en voz baja. El hombre al que nadie se atrevía a contradecir. El jefe de la mafia. Su nombre era Alejandro Montalvo. Los rumores sobre él corrían por toda la ciudad como una sombra interminable. Algunos decían que había construido su imperio desde la nada. Otros juraban que su fortuna estaba escrita con la tinta oscura del miedo. Lo cierto era que cuando Alejandro Montalvo entraba en un lugar, el aire cambiaba. Las conversaciones bajaban de volumen. Las miradas se apartaban. Y nadie, absolutamente nadie, quería acercarse demasiado. Aquella noche, Alejandro estaba sentado solo en su mesa. Vestía un traje negro perfectamente ajustado y una camisa blanca sin una sola arruga. Su postura era relajada, pero había algo en su mirada que hacía que incluso los camareros más experimentados evitaran acercarse. Un vaso de whisky reposaba frente a él. Intacto. Había pasado casi media hora y ningún camarero se atrevía a llevarle el menú. En la cocina, el ambiente estaba tenso. «No voy», susurró uno de los meseros. «Ni yo», respondió otro. El mes pasado despidieron a un camarero por derramar vino en su mesa. «No lo despidieron», corrigió alguien en voz baja. Desapareció. El silencio que siguió fue incómodo. Todos sabían que alguien tenía que atender esa mesa. Pero nadie quería ser ese alguien. Entonces, desde la esquina del salón, una voz tranquila rompió el murmullo. «Yo voy». Todos giraron la cabeza. Era una de las nuevas. Una camarera que llevaba apenas 2 semanas trabajando allí. Se llamaba Lucía. No era la más alta ni la más llamativa del lugar. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño sencillo y unos ojos tranquilos que parecían observar el mundo con una calma extraña. «¿Estás loca?», susurró una compañera. «¿Sabes quién es?». Lucía miró hacia la mesa del fondo. Alejandro Montalvo estaba observando el restaurante como un rey aburrido en su propio trono. «Sí», dijo ella con serenidad. Tomó un menú. Y caminó hacia la mesa que todos evitaban. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo normal. Algunos clientes dejaron de hablar. Otros fingieron mirar sus teléfonos. Pero todos estaban pendientes. Porque nadie se acercaba al jefe de la mafia sin que algo pasara. Lucía llegó a la mesa. Se detuvo con naturalidad. «Buenas noches», dijo con una sonrisa suave. «Bienvenido». Alejandro levantó lentamente la mirada. Sus ojos oscuros se posaron en ella con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Era evidente que esperaba ver a alguien nervioso. Alguien temblando. Pero la joven frente a él no parecía asustada. «Pensé que el restaurante me había olvidado», dijo con una voz grave y calmada. Lucía negó suavemente. «No, señor. Solo estábamos esperando a la persona adecuada para atenderlo». Un leve murmullo recorrió el salón. Alejandro arqueó una ceja. ¿La persona adecuada? Alguien que no tenga miedo de hacer bien su trabajo. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Uno de los guardaespaldas de la mesa cercana se tensó. Nadie hablaba así con Alejandro Montalvo. Pero el mafioso no parecía enfadado. Al contrario. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Interesante», murmuró. Tomó el menú, pero no lo abrió. Sus ojos seguían fijos en ella. «Dime algo, Lucía», dijo leyendo el pequeño nombre bordado en su uniforme. «¿Sabes quién soy?». «Sí». «¿Y aún así decidiste venir?». «Claro». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «Eso no es común». Lucía colocó el menú frente a él. Tampoco lo es que un hombre poderoso tenga que esperar 30 minutos para pedir la cena. Algunos clientes casi dejaron caer sus copas. El silencio era tan intenso que se podía oír el hielo derritiéndose en el vaso de whisky. Alejandro soltó una pequeña risa. No una risa falsa. Una risa real.
Sus guardaespaldas se miraron entre sí. Eso era todavía más extraño que cualquier otra cosa. Dime algo más, dijo él apoyando los codos sobre la mesa. ¿No temes que alguien como yo pueda arruinarte la vida con una sola palabra? Lucía lo miró directamente a los ojos. Señor Montalvo, respondió con tranquilidad, la vida ya es bastante complicada sin imaginar peligros que aún no existen. La sonrisa de Alejandro desapareció lentamente. Pero no fue reemplazada por enojo. Fue reemplazada por algo mucho más peligroso. Interés. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo trataba como a un monstruo ni como a un dios. Solo como a un cliente. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. 24. ¿Y trabajas aquí desde hace 2 semanas? Alejandro tomó su vaso de whisky. Finalmente dio un pequeño sorbo. En 2 semanas ya hiciste algo que nadie aquí se atreve a hacer. Lucía ladeó la cabeza. ¿Servir una mesa? No. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con un pequeño golpe de cristal. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Hablarme como si fuera un hombre normal. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era incómodo. Era expectante. Alejandro cerró el menú. Bien, Lucía, dijo. Sorpréndeme. ¿Con el plato? No. Sus ojos se clavaron en los de ella. Con algo más difícil. Lucía levantó una ceja. ¿Qué sería eso? El mafioso sonrió lentamente. Dime la verdad. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué fuiste la única persona en todo este restaurante que se atrevió a acercarse a mi mesa? Lucía guardó silencio por unos segundos. Los clientes cercanos casi dejaron de respirar. Porque la respuesta a esa pregunta podía cambiarlo todo. Y cuando finalmente habló, su voz fue tranquila, firme, y completamente inesperada. Porque alguien tenía que hacerlo. Alejandro entrecerró los ojos. Eso no es toda la verdad. Lucía lo miró fijamente. Luego dijo algo que hizo que incluso los guardaespaldas se miraran entre sí con sorpresa. Tiene razón. Se inclinó apenas un poco hacia él. Y añadió en voz baja. La verdad es que yo no vine a servirle la cena, señor Montalvo. El mafioso se quedó completamente inmóvil. Entonces, murmuró lentamente. ¿A qué viniste? Lucía sostuvo su mirada. Sin miedo. Sin vacilar. Y dijo una frase que nadie en ese restaurante olvidaría jamás. Vine a ver si los rumores sobre usted son mentira. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Los ojos de Alejandro Montalvo se oscurecieron ligeramente. ¿Y qué dicen esos rumores? Lucía respondió con calma. Que usted es el hombre más peligroso de esta ciudad. El mafioso no dijo nada. Pero también dicen otra cosa, añadió ella. Alejandro apoyó lentamente la espalda en la silla. ¿Qué cosa? Lucía respiró hondo. Y lo dijo sin rodeos. Que una vez, usted salvó la vida de una niña en un incendio, y nunca dejó que nadie lo supiera. La copa de whisky dejó de moverse en la mano de Alejandro. Su mirada cambió. Por primera vez desde que había entrado al restaurante. Parecía sorprendido. Y en ese instante, Lucía comprendió algo que nadie más en esa sala había notado. Algo que podía cambiar el destino de ambos. Porque detrás de la leyenda del mafioso, había un secreto mucho más grande. Y ella acababa de tocar la primera pieza de ese misterio. Durante unos segundos, Alejandro Montalvo no dijo absolutamente nada. El restaurante seguía lleno, las copas seguían chocando suavemente, la música seguía sonando en algún rincón invisible, pero en aquella mesa parecía que todo se había detenido. Los ojos del mafioso estaban fijos en Lucía. No con ira. No con amenaza. Sino con una intensidad silenciosa que hacía imposible apartar la mirada. ¿Quién te contó eso? Preguntó finalmente. Su voz era más baja que antes. Más peligrosa. Lucía no se movió. Nadie que usted conozca. Alejandro entrecerró los ojos. No me gusta que la gente hable de cosas que no entiende. Lo sé. La respuesta fue tan tranquila que volvió a provocar murmullos en las mesas cercanas. Lucía apoyó suavemente el menú sobre la mesa. Pero también sé que a veces los rumores dicen más verdad que las historias oficiales. Alejandro observó su rostro durante un largo momento.
como si intentara descifrar algo oculto en ella. Ese incendio ocurrió hace muchos años, dijo lentamente. En otro barrio. Nadie debería recordarlo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Yo sí. El mafioso frunció el ceño. ¿Por qué? La camarera tardó unos segundos en responder. No parecía nerviosa, pero su mirada se había vuelto más profunda. Más seria. Porque yo estaba allí. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra en agua quieta. Los dedos de Alejandro se detuvieron sobre el borde del vaso. Eso es imposible. Lucía lo miró con calma. El edificio tenía 3 pisos, dijo suavemente. Las escaleras estaban bloqueadas por el fuego. El humo llenaba el pasillo. Todos gritaban desde abajo, pero nadie subía. El corazón de Alejandro empezó a latir más lento. Más pesado. Porque cada palabra era una pieza exacta de un recuerdo que casi nadie conocía. Lucía continuó. Había una niña en la ventana del 3er piso. El mafioso no parpadeó. Tenía 8 años, añadió ella. Estaba llorando porque pensaba que iba a morir. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Y entonces apareció un hombre. La voz de Lucía se volvió apenas más suave. Subió por la escalera de incendios cuando todos los demás corrían en dirección contraria. En la mesa cercana, uno de los guardaespaldas se movió incómodo. Nunca habían oído a su jefe hablar de aquello. Ese hombre rompió la ventana, continuó Lucía, entró en la habitación llena de humo, y cargó a la niña sobre su hombro. Alejandro cerró lentamente la mano alrededor del vaso de whisky. La sacó del edificio, dijo ella, antes de que el techo se derrumbara. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Y cuando la policía llegó, el hombre ya se había ido. Lucía lo miró directamente. Nadie supo quién era. Alejandro respiró profundamente. Muchas historias se exageran con los años. Lucía negó con suavidad. No está. El mafioso levantó la mirada. ¿Por qué estás tan segura? Lucía sonrió apenas. Pero esta vez no era la sonrisa tranquila de una camarera. Era algo más personal. Algo que venía de muy lejos. Porque esa niña, era yo. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de la mesa. Durante varios segundos nadie se movió. Ni siquiera los guardaespaldas. Alejandro miró el rostro de Lucía con una atención completamente distinta. Como si estuviera viendo algo que nunca había esperado encontrar. Eso fue hace 16 años, dijo lentamente. Sí. La niña tenía el pelo más corto. Lucía levantó una ceja. Señor Montalvo, las niñas crecen. Una sombra de incredulidad cruzó el rostro del mafioso. No puede ser coincidencia. No lo es. Lucía dio un pequeño paso atrás, pero no apartó la mirada. Yo tampoco lo supe durante años. Alejandro apoyó lentamente el vaso sobre la mesa. ¿Cómo lo descubriste? Lucía señaló discretamente una pequeña cicatriz en su muñeca. Cuando usted rompió la ventana, el vidrio me cortó. Alejandro miró la cicatriz. La recordaba. Demasiado bien. Porque durante años había pensado en aquella niña. Se preguntaba si habría sobrevivido. Si habría tenido una vida mejor. Pero nunca imaginó que un día aparecería frente a él, con un uniforme de camarera. No te reconocí, dijo finalmente. Lucía se encogió de hombros. Era de noche. Había humo. Y usted salió corriendo antes de que pudiera decir gracias. El mafioso soltó una respiración lenta. No necesitaba agradecimientos. Tal vez. Lucía inclinó la cabeza. Pero yo sí necesitaba encontrarte. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Alejandro entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿Por eso trabajas aquí? En parte. El mafioso la observó con una mezcla de sospecha y curiosidad. No creo que una mujer consiga trabajo en este restaurante solo para encontrar a alguien. Lucía lo miró con serenidad. No vine solo a agradecerle. Los ojos de Alejandro se afilaron. Entonces dime la verdad completa. Lucía respiró profundamente. Por primera vez desde que se había acercado a la mesa, parecía estar midiendo sus palabras con cuidado. Hace 2 meses, dijo, alguien intentó matarme. El silencio volvió a caer. Los guardaespaldas levantaron ligeramente la cabeza.
Alejandro no se movió. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Lucía lo miró fijamente. El hombre que lo hizo, trabajaba para usted. La temperatura del aire pareció bajar varios grados. Los ojos del mafioso se volvieron completamente fríos. Eso es una acusación peligrosa. Lo sé. Lucía no retrocedió. Pero también sé que usted no ordenó ese ataque. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Estás muy segura de eso? Lucía asintió. Porque si lo hubiera hecho, yo no estaría viva. Los segundos pasaron lentamente. Luego Alejandro habló. ¿Quién fue? Lucía negó con la cabeza. Aún no lo sé. El mafioso la observó durante un largo momento. Entonces dime algo, Lucía. Se inclinó hacia adelante. Su voz volvió a ser suave, pero ahora tenía un filo invisible. Si no sabes quién intentó matarte, ¿por qué viniste directamente a mi mesa? Lucía sostuvo su mirada sin temblar. Y respondió con una calma que volvió a dejar el restaurante en silencio. Porque en esta ciudad, señor Montalvo, si alguien se atreve a usar su nombre para matar, usted es la única persona que puede descubrir quién fue. Alejandro permaneció inmóvil. La música seguía sonando. Las conversaciones regresaban poco a poco. Pero en esa mesa algo había cambiado. El mafioso se reclinó lentamente en su silla. Luego dijo algo que ninguno de sus hombres esperaba escuchar esa noche. Si alguien usó mi nombre para intentar matarte. Sus ojos brillaron con una calma peligrosa. Esa persona cometió el peor error de su vida. Lucía no sonrió. Solo dijo algo que hizo que Alejandro volviera a mirarla con atención. Por eso vine a usted. El mafioso tamborileó lentamente los dedos sobre la mesa. Pensativo. Hay algo que todavía no entiendo. Lucía levantó una ceja. ¿Qué cosa? Alejandro la miró fijamente. Si sabías quién era yo, y sabías que alguien de mi organización intentó matarte. Hizo una pausa. ¿Por qué entraste sola a este restaurante? Lucía respondió sin dudar. Porque el hombre que me atacó dijo una cosa antes de disparar. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante. ¿Qué dijo? Lucía lo miró directamente a los ojos. Y respondió con una frase que hizo que el rostro del mafioso cambiara por completo. Dijo que usted nunca debía saber que yo estaba viva. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Porque en ese instante, Alejandro Montalvo comprendió algo inquietante. Alguien dentro de su imperio no solo había intentado matar a Lucía, sino que también había estado ocultándole la verdad durante años. Y eso significaba que la traición estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Alejandro Montalvo no apartó los ojos de Lucía. La frase seguía resonando en su mente como un eco incómodo. Usted nunca debía saber que yo estaba viva. Durante años había construido un imperio basado en una sola regla. La información siempre llegaba a él. Nada importante ocurría en su organización sin que tarde o temprano él lo descubriera. Pero aquella frase sugería algo distinto. Alguien había querido mantenerlo en la oscuridad. Y eso era más peligroso que cualquier enemigo externo. Alejandro apoyó lentamente los dedos sobre la mesa. Repítemelo exactamente, dijo con voz baja. Lucía no dudó. El jefe no debe saber que la niña sobrevivió. El rostro del mafioso se volvió completamente inexpresivo. Pero sus ojos se habían endurecido. ¿La niña? Sí. Alejandro respiró hondo. ¿Cuántas personas escucharon eso? Solo yo y él. Uno de los guardaespaldas, un hombre grande con traje gris, dio un pequeño paso hacia la mesa. Jefe, quizá deberíamos. Alejandro levantó una mano sin mirar. El hombre se detuvo inmediatamente. El mafioso seguía mirando a Lucía. Descríbelo. Lucía cerró los ojos un momento, como si revisara cada detalle en su memoria. Alto, cerca de 1,90 m. Alejandro no reaccionó. Cabello oscuro, continuó ella. Una cicatriz pequeña aquí. Señaló su propia mejilla izquierda. El guardaespaldas del traje gris se tensó. Alejandro lo notó. Muy lentamente giró la cabeza. ¿Lo conoces? El hombre tragó saliva. Hay alguien que coincide con esa descripción. Lucía observó el cambio en la atmósfera. ¿Quién? El guardaespaldas dudó.
Pero cuando vio los ojos de Alejandro, supo que no tenía opción. Rafael Cortés. El nombre cayó en la mesa como una pieza de dominó que derriba a todas las demás. Lucía frunció el ceño. ¿Es uno de los suyos? Alejandro volvió a mirarla. Lo ha sido durante 12 años. Entonces tal vez. No. La respuesta fue firme. Demasiado rápida. Lucía lo observó con atención. ¿Estás seguro? Alejandro entrelazó los dedos. Rafael salvó mi vida una vez. Eso no significa que no pueda traicionarlo. El mafioso no respondió. Pero en su mente algo comenzaba a encajar. Algo incómodo. Algo que llevaba años ignorando. ¿Cuándo ocurrió el ataque? Preguntó. Hace 2 meses. ¿Dónde? En un estacionamiento cerca del Hospital Central. Los ojos de Alejandro se movieron ligeramente. ¿Hospital? Lucía asintió. Trabajo allí algunas noches. ¿Como camarera también? No. La joven dudó un segundo antes de continuar. Soy enfermera. El mafioso levantó una ceja. Entonces, ¿por qué trabajar aquí? Lucía suspiró suavemente. Porque sabía que usted venía a este restaurante. Alejandro soltó una pequeña risa sin humor. Así que tomaste un segundo trabajo para acercarte a mí. Sí. Eso es una apuesta peligrosa. Mi vida ya lo era. El silencio regresó por unos segundos. Alejandro tomó el vaso de whisky, pero esta vez no bebió. Solo observó el líquido ámbar girar lentamente. Si Rafael intentó matarte, dijo finalmente, hay algo que no entiendo. Lucía esperó. ¿Por qué falló? La joven respondió sin rodeos. Porque alguien lo detuvo. El mafioso levantó la mirada de inmediato. ¿Quién? Lucía negó con la cabeza. No lo vi. ¿Cómo ocurrió? Ella respiró profundo. Rafael disparó una vez. La bala rozó mi hombro. Alejandro miró instintivamente su brazo. Lucía continuó. Estaba recargando el arma cuando otro hombre apareció. ¿Otro hombre? Sí. ¿De dónde? Del otro lado del estacionamiento. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hizo? Le gritó a Rafael que se detuviera. ¿Y él obedeció? Lucía negó. No. Entonces el otro hombre disparó primero. Los ojos de Alejandro brillaron. ¿Mató a Rafael? Lucía negó de nuevo. No. Entonces, ¿qué pasó? Le disparó en la pierna. El mafioso frunció el ceño. ¿Y luego? Rafael cayó, pero logró escapar en un coche negro. El silencio volvió a instalarse. Alejandro estaba pensando rápido. Muy rápido. ¿Y el hombre que te salvó? Lucía lo miró con una mezcla extraña de curiosidad y duda. Eso es lo que más me confundió. ¿Por qué? Porque después de dispararle, me miró a mí. Y... Lucía bajó un poco la voz. Y dijo algo. Alejandro sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. ¿Qué dijo? Lucía lo miró directamente. Dijo, dile al jefe que la deuda está pagada. El vaso de whisky golpeó la mesa con un sonido seco. Uno de los clientes cercanos giró la cabeza. Pero nadie en la mesa de Alejandro pareció notarlo. ¿La deuda? Murmuró el mafioso. Lucía asintió. Luego se fue. ¿Lo reconociste? No. Alejandro se quedó completamente quieto. Porque en su mente solo había una posibilidad. Una persona. Alguien que llevaba años fuera del mapa. Alguien que muchos creían muerto. El guardaespaldas del traje gris habló con cautela. Jefe, ¿está pensando en? Alejandro levantó la mano otra vez. Silencio. Lucía observó el cambio en su expresión. Usted sabe quién es. El mafioso tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Tal vez. ¿Quién? Alejandro la miró con una intensidad que hizo que incluso Lucía sintiera un pequeño escalofrío. Un hombre que desapareció hace 10 años. ¿Por qué? El mafioso tomó finalmente un sorbo de whisky. Porque alguien intentó matarlo. Lucía frunció el ceño. ¿Lo lograron? Alejandro apoyó el vaso. Eso creíamos. El restaurante seguía lleno. La música seguía flotando en el aire. Pero en aquella mesa el mundo parecía girar en otra dirección.
Lucía cruzó los brazos lentamente. Entonces déjeme entender algo. Alejandro levantó la mirada. Alguien de su organización intentó matarme. Sí. Otro hombre, que supuestamente está muerto, me salvó. Parece que sí. Lucía inclinó la cabeza. Y todo esto tiene algo que ver con un incendio que ocurrió hace 16 años. El mafioso no respondió. Pero su silencio era una confirmación. Lucía exhaló lentamente. Creo que estoy empezando a entender. Alejandro la observó con atención. ¿Entender qué? La joven lo miró fijamente. Y por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, su voz tuvo un tono completamente distinto. Más oscuro. Más serio. Que alguien no solo intentó matarme a mí. Alejandro sintió una tensión fría recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Lucía dio un paso más cerca de la mesa. Creo que ese incendio no fue un accidente. El silencio cayó con un peso brutal. Los ojos de Alejandro se entrecerraron lentamente. Eso es una acusación muy grande. Lucía sostuvo su mirada. Tal vez. Hizo una pausa. Luego añadió la frase que cambiaría todo. Pero si alguien provocó ese incendio para matar a esa niña. Sus ojos se clavaron en los de él. Entonces alguien lleva 16 años intentando terminar un trabajo que nunca debió empezar. Las palabras de Lucía quedaron suspendidas en el aire como una chispa en una habitación llena de gasolina. Alejandro Montalvo no reaccionó de inmediato. Pero algo en su rostro cambió. No fue sorpresa. Fue algo más profundo. Algo que parecía abrir una puerta vieja en su memoria. Ese incendio fue investigado, dijo finalmente con voz baja. La policía lo declaró un accidente. Lucía lo observó con calma. La policía también dijo que el hombre que me disparó no existía. Alejandro entrecerró los ojos. Estás insinuando muchas cosas para alguien que no tiene pruebas. Lucía asintió suavemente. Es cierto. Luego inclinó un poco la cabeza. Pero usted tampoco parece sorprendido. El silencio volvió a instalarse. El mafioso apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos frente a su rostro. Hay algo que deberías entender, Lucía. ¿Qué cosa? Cuando uno vive suficiente tiempo rodeado de mentiras, aprende a reconocer cuando una verdad peligrosa aparece. Lucía no respondió. Alejandro continuó observándola. Y ahora mismo, siento que estamos mirando directamente a una. Uno de los guardaespaldas se inclinó ligeramente. Jefe, quizá no sea el lugar para esta conversación. Alejandro ni siquiera miró al hombre. Quizá no. Luego sus ojos volvieron a Lucía. Pero ahora ya empezó. La joven respiró profundamente. Entonces hay algo que quiero preguntarle. Pregunta. Lucía lo sostuvo con la mirada. ¿Usted estaba en ese edificio por casualidad? La pregunta fue directa. Casi brutal. Los guardaespaldas se tensaron inmediatamente. Pero Alejandro no se enfadó. Al contrario. Sus labios se curvaron apenas. No creo en las casualidades. Lucía esperó. Ese día, continuó él lentamente, yo estaba siguiendo a alguien. El corazón de Lucía dio un pequeño salto. ¿A quién? Alejandro tomó el vaso de whisky y giró el hielo lentamente. A un hombre que pensaba matarme. Lucía frunció el ceño. ¿Dentro de ese edificio? Sí. ¿Quién era? El mafioso no respondió de inmediato. Parecía estar evaluando cuánto debía revelar. Finalmente dijo. Un antiguo socio. ¿Nombre? Iván Salcedo. Lucía no reconoció el nombre. Pero el guardaespaldas del traje gris sí. Sus ojos se abrieron ligeramente. Jefe, pensé que Salcedo murió esa noche. Alejandro lo miró brevemente. Eso es lo que todos creyeron. Lucía se inclinó un poco hacia adelante. ¿Está diciendo que ese incendio pudo haber sido provocado para matarlo a usted? Alejandro negó lentamente. No. Entonces, creo que alguien intentaba matar a dos personas al mismo tiempo. Lucía sintió un escalofrío. ¿A usted y a mí? El mafioso no respondió. Pero sus ojos decían que la posibilidad era demasiado real. La joven cruzó los brazos, intentando ordenar sus pensamientos. Pero yo solo era una niña. Exacto. Lucía lo miró fijamente.
¿Qué tendría que ver una niña con su guerra? Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo inesperado. Tal vez tú no eras el objetivo. Lucía frunció el ceño. Entonces, el mafioso la miró profundamente. Tal vez eras un testigo. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. ¿Testigo de qué? Alejandro abrió la boca para responder. Pero en ese momento algo llamó su atención. Un pequeño movimiento en el otro extremo del restaurante. Su mirada se volvió fría de inmediato. No te muevas, murmuró. Lucía se tensó. ¿Qué pasa? Alejandro ya no la estaba mirando. Observaba a un hombre sentado cerca de la barra. Un cliente aparentemente normal. Traje oscuro. Cabello corto. Pero había algo en su postura. Algo demasiado atento. Demasiado rígido. El guardaespaldas también lo notó. Jefe, ese hombre lleva mirándonos 10 minutos. Lucía sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Lo conoce? Alejandro negó. No. Pero su intuición gritaba lo contrario. El hombre en la barra levantó lentamente su vaso. Pero sus ojos seguían fijos en la mesa de Alejandro. Lucía susurró. Tal vez solo está escuchando la conversación. Alejandro negó una vez más. No. Entonces. El mafioso habló apenas moviendo los labios. Está esperando. ¿Esperando qué? Alejandro respondió con una calma inquietante. El momento correcto. El silencio entre ellos se volvió más pesado. Lucía tragó saliva. ¿El momento para qué? Alejandro no respondió. Porque en ese instante el hombre en la barra metió la mano dentro de su chaqueta. El guardaespaldas reaccionó primero. Jefe. Pero Alejandro ya estaba moviéndose. En un segundo se levantó de la silla y empujó la mesa hacia un lado. El estruendo del primer disparo rompió el restaurante. El cristal de una botella explotó detrás de ellos. Los clientes comenzaron a gritar. Las sillas cayeron. El caos llenó el lugar. Lucía sintió una mano fuerte tirando de su brazo. Alejandro. Al suelo. El segundo disparo atravesó una lámpara de cristal que estalló en 1000 fragmentos brillantes. Los guardaespaldas sacaron sus armas. ¡Cúbranlo! La gente corría hacia la salida. El restaurante elegante se había convertido en una tormenta de pánico. Lucía respiraba con dificultad mientras Alejandro la empujaba detrás de una columna de mármol. ¿Está bien? Preguntó él rápidamente. Sí, creo que sí. Otro disparo. Uno de los guardaespaldas respondió con 2 tiros secos. El hombre de la barra desapareció detrás del mostrador. Alejandro apretó la mandíbula. No vino solo. Lucía sintió que el miedo le subía por la garganta. ¿Cómo lo sabe? El mafioso señaló discretamente la puerta trasera del restaurante. 2 hombres acababan de entrar. Armas en las manos. Miradas frías. Porque ese tipo era solo la distracción. Los disparos comenzaron de nuevo. Las balas golpeaban mesas y paredes. Uno de los guardaespaldas cayó detrás del bar. Lucía sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Dios mío. Alejandro sacó una pistola de su chaqueta con una calma aterradora. Escúchame con atención. Lucía lo miró. ¿Qué? Cuando te diga, corre hacia la cocina. ¿Qué? La salida trasera está allí. Lucía negó inmediatamente. No voy a dejarlo aquí. Alejandro la miró con una mezcla de dureza y algo más profundo. No es una sugerencia. Pero... Otro disparo explotó cerca de ellos. El mármol se astilló. El mafioso agarró su brazo con firmeza. Lucía. Ella se quedó en silencio. Si alguien provocó ese incendio hace 16 años. Sus ojos se volvieron más oscuros. Y ahora están intentando matarte otra vez. Hizo una pausa corta. Entonces esta noche no vinieron solo por mí. Lucía sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Cree que? Alejandro terminó la frase. Vinieron a terminar lo que empezaron. El ruido de pasos acercándose resonó desde el otro lado de la columna. Los atacantes se movían más cerca. Uno de los guardaespaldas gritó. Jefe, están rodeando. Alejandro levantó su arma. Su expresión era completamente fría. Calculadora. Pero cuando miró a Lucía por un segundo,
Su voz fue distinta. Más baja. Más seria. Hay algo que todavía no sabes. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué cosa? Alejandro respiró una vez. Y dijo algo que hizo que el miedo en su pecho se volviera aún más profundo. Si mi sospecha es correcta. Miró hacia donde venían los atacantes. Entonces la persona que ordenó ese incendio. Volvió a mirarla a ella. Está sentada en la mesa más poderosa de toda esta ciudad. El sonido de los disparos seguía retumbando en el restaurante, mezclado con los gritos y el estruendo de platos rompiéndose contra el suelo. El lugar que minutos antes parecía un templo de lujo ahora era un campo de batalla lleno de humo, miedo y caos. Lucía respiraba con dificultad detrás de la columna de mármol mientras Alejandro Montalvo observaba cada movimiento de los hombres armados que avanzaban por el salón. Pero en su mirada no había pánico. Había cálculo, frialdad y algo más. Una certeza que llevaba años creciendo en silencio. Cuando diga ahora, susurró, corre hacia la cocina. Lucía negó con la cabeza. No. Alejandro la miró con firmeza. No entiendes lo que está pasando. Sí lo entiendo, respondió ella con la voz temblando, pero decidida. Alguien lleva 16 años intentando borrar algo, y esa cosa soy yo. El mafioso no respondió. Porque en ese instante uno de los atacantes apareció por el lado de la columna. Alejandro reaccionó primero. 2 disparos secos. El hombre cayó antes de tocar el suelo. Los otros atacantes se detuvieron por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Ahora, ordenó Alejandro. Lucía corrió. Atravesó el restaurante esquivando mesas volcadas, cristales rotos y clientes escondidos bajo las sillas. El ruido de más disparos estalló detrás de ella mientras empujaba la puerta de la cocina. Pero antes de cruzarla, se detuvo. Miró hacia atrás. Alejandro seguía allí. Solo. De pie en medio del caos, moviéndose con una calma peligrosa mientras protegía su retirada. En ese momento Lucía comprendió algo que nunca había entendido del todo. El hombre que la había salvado de niña, seguía siendo el mismo. Incluso después de todos esos años. Incluso después de convertirse en el hombre más temido de la ciudad. Lucía salió por la puerta trasera hacia el callejón oscuro. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Pero entonces escuchó sirenas. Muchas sirenas. La policía estaba llegando. Los atacantes lo sabían también. Dentro del restaurante, los disparos se detuvieron tan rápido como habían empezado. Silencio. Luego pasos. Y finalmente la puerta trasera se abrió. Alejandro apareció. Su traje estaba rasgado en el hombro y una pequeña mancha de sangre oscurecía la tela, pero caminaba con la misma calma de siempre. Lucía corrió hacia él. ¿Está herido? Nada importante. Miró hacia la calle donde las luces azules de la policía ya iluminaban el cielo. Llegaron antes de lo que esperaba. Lucía respiró aliviada. Pero la tensión en el rostro de Alejandro no desapareció. ¿Qué pasa? El mafioso miró hacia el restaurante. Algo no encaja. ¿Qué cosa? Alejandro tardó un momento en responder. Si esos hombres fueron enviados por la persona que creo, no habrían cometido un error tan grande. Lucía frunció el ceño. ¿Error? Alejandro asintió lentamente. Atacar en público. ¿Por qué? El mafioso la miró con seriedad. Porque ahora toda la ciudad sabrá que alguien intentó matarme. Lucía entendió. Y cuando lo hizo, sintió un frío profundo recorrerle la espalda. Entonces, ¿esto no era solo un intento de asesinato? Alejandro negó con la cabeza. No. Sus ojos se volvieron más oscuros. Era un mensaje. En ese momento varios coches negros se detuvieron frente al restaurante. Hombres con trajes elegantes comenzaron a salir. No eran policías. Lucía reconoció a algunos de ellos. Políticos. Empresarios. Personas que aparecían en las noticias como los pilares del poder en la ciudad. Alejandro los observó en silencio. La mesa más poderosa de la ciudad, murmuró. Lucía recordó sus palabras dentro del restaurante. Ellos. Alejandro no respondió de inmediato. Entonces un hombre mayor salió del último coche. Cabello plateado. Traje impecable.
Caminaba con la seguridad de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, sonrió. Una sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Lucía sintió que el aire se volvía pesado. ¿Quién es? Alejandro respondió sin apartar la mirada. El alcalde. El hombre se acercó lentamente. Miró el caos del restaurante. Luego observó a Alejandro, y finalmente a Lucía. «Qué noche tan desafortunada», dijo con voz suave. Alejandro no sonrió. Demasiadas coincidencias para una sola noche. El alcalde suspiró con elegancia. La violencia siempre es lamentable. Sus ojos se detuvieron en Lucía. «Y tú debes ser la joven del incendio». El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. «¿Cómo?». El hombre la observó como si estuviera mirando una pieza perdida de un rompecabezas. «Es curioso», continuó, «como ciertos recuerdos regresan después de tantos años». Alejandro dio un paso adelante. «No te acerques más». El alcalde levantó las manos con calma. «Tranquilo, Alejandro». Su sonrisa se volvió más fina. «Después de todo, si no hubieras entrado en ese edificio aquella noche». Miró a Lucía nuevamente. La historia de esta ciudad habría sido mucho más sencilla. El silencio cayó como un trueno invisible. Lucía sintió que todo encajaba de golpe. El incendio. El intento de asesinato. El hombre que la había salvado. Y ahora, la verdad. Alejandro habló con una voz que parecía hecha de hielo. «Así que fuiste tú». El alcalde inclinó ligeramente la cabeza. Digamos que algunas decisiones del pasado necesitaban desaparecer. Sus ojos brillaron con una frialdad absoluta. «Tú no eras el objetivo aquella noche, Alejandro». Lucía sintió que su respiración se detenía. El hombre terminó la frase con una calma escalofriante. Pero esa niña vio algo que nunca debió ver. El silencio que siguió fue profundo. Las sirenas seguían iluminando la calle. Los hombres poderosos observaban. Y en medio de todos ellos, Lucía finalmente entendió. 16 años atrás, mientras el fuego devoraba el edificio, ella había mirado por la ventana. Y había visto algo. Algo que nadie más vio. Algo que un hombre poderoso había intentado enterrar con fuego. Pero el destino había intervenido. Porque un hombre al que todos temían había subido por una escalera de incendios. Había salvado a una niña desconocida. Y sin saberlo, había salvado también la única verdad capaz de derrumbar a los más poderosos de la ciudad. Lucía levantó la mirada lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Y por primera vez en toda la noche, ambos comprendieron lo mismo al mismo tiempo. La historia que había comenzado con una simple camarera acercándose a una mesa prohibida. No era el final de algo. Era el principio de una guerra. Porque ahora la verdad estaba viva. Y ya nadie en esa ciudad podría volver a esconderla.